El contenido de este video es únicamente informativo y educativo. No sustituye la consulta médica profesional. No se automedique. Consulte siempre con su médico o contáctenos a través de nuestras redes sociales para una asesoría personalizada. Bueno, entonces, ¿por qué es importante hablar del síndrome metabólico? Hablar de este tema es más que hablar de una enfermedad, hablar de una forma de vivir, ¿cierto? Nuestra manera de vivir ha venido cambiando con los años y con la evolución, que a veces siento que no estamos yendo hacia la evolución, sino al revés, pero ahorita tenemos un ambiente donde el tiempo es dinero, estamos ansiosos todo el tiempo, no dormimos bien, multitasking, tenemos un montón de comida disponible que es ultra procesada, dulces, comida rápida, no tenemos tiempo ni siquiera de sentarnos a tomarnos el almuerzo tranquilos, a poder mirar los alimentos, saborearlos, hacer todo el proceso que uno debería hacer normalmente con la comida. Entonces, en el síndrome, con todas estas condiciones de vida nuevas, el síndrome metabólico nos refleja entonces un modelo de vida que está inflamado, acelerado y desconectado en todas sus formas. Y más que un desbalance metabólico, es un desbalance en ese modo en el que vivimos. Les digo todo esto porque si bien vamos a hablar de lo que nos concierne, que es directamente la planta de cannabis y el sistema endocannabinoide, es importante tener en cuenta que si yo no controlo todos estos otros factores que están aquí, pues no voy a mejorar a pesar de que me tome toda la planta entera, sino que es importante en sus estilos de vida, esa modificación de los estilos de vida. Entonces, hablar del síndrome metabólico, ¿por qué será tan importante? Porque es crucial. Primero, porque integra factores. Y primero, se trataban por separado, la hipertensión, la diabetes, la obesidad, todo por separado. Pero ahorita cuando vemos el paciente en su conjunto, nos permite abordar a ese paciente de una forma sistémica y no fragmentada, ¿cierto? Que nos unimos con otros colegas, incluso el internista, el endocrinólogo, para poder llevar una buena terapéutica con nuestro paciente. ¿Por qué más? Porque es una enfermedad que podemos evitar. Es prevenible, es reversible en las fases tempranas. Mientras más avanzado encontremos el síndrome metabólico, mientras más condiciones clínicas se junten en la misma persona, va a ser más difícil de tratar. Sin embargo, todas ellas tienen tratamiento, tienen reversa. Entonces eso también es muy importante, lo que les decía ahorita, trabajar con los estilos de vida y con la inflamación de bajo grado, que ya vamos a ver que es una de las fisiopatologías que tiene esta enfermedad, esta condición. Y representa una oportunidad terapéutica interdisciplinaria. Aquí necesitamos trabajar con nuestra alimentación, nuestra microbiota. Recuerden que el sistema digestivo o nuestra microbiota, más que el segundo cerebro, yo diría que es el primero, ¿cierto? Porque incluso antes de que se desarrollara nuestro lóbulo prefrontal, nosotros ya teníamos un sistema digestivo, una microbiota específica que nos permitía enfrentarnos al día a día, incluso cuando éramos por allá cavernícolas, ¿cierto? Hay que tener en cuenta la regulación del sistema nervioso autónomo, entonces aquí entra todo lo que es el yoga, la meditación, el mindfulness, son cosas importantes para complementar el tratamiento de nuestros pacientes. Y claramente vamos a hacer la modulación de nuestro sistema endocannabinoide. Les pongo aquí al doctor Russo porque él nos dice que en la teoría de las enfermedades crónicas, en todas hay un desbalance de la regulación del sistema endocannabinoide, ¿cierto? Entonces, acordémonos que el sistema endocannabinoide es ese sistema que nos regula, que nos equilibra, que nos permite la homeostasis, ni estar muy arriba ni estar muy abajo, sino en el camino del medio, como decía Lao Tse, ¿cierto? Cuando este sistema pierde su tono, es decir, como esa capacidad de estar en equilibrio, ¿cierto?
se produce ese desbalance que contribuye al síndrome metabólico, pero también a otras enfermedades crónicas. Síndrome de intestino irritable, migrañas, fibromialgia. Y si ustedes de pronto se ponen a conectar un punto con otro, todas esas enfermedades en la mayoría de nuestros pacientes con síndrome metabólico también están o estuvieron presentes o probablemente las van a tener. Entonces, para tratar esta condición necesitamos primero recuperar la fisiología del equilibrio y esto lo vamos a hacer de muchas maneras. ¿Listo? Claramente tiene una definición clínica, que son unos criterios que yo tengo que cumplir para poder decir que sí tengo síndrome metabólico. Si solo tengo una o dos de estas condiciones que aparecen aquí, no tengo síndrome metabólico, pero ojo, eso no quiere decir que no tenga que hacer una intervención. Si tengo uno o más de estas condiciones, yo ya debo estar pensando en que necesito hacer modificaciones en mis estilos de vida, en mi alimentación, en mi sistema endocannabinoide, ¿sí? Pero la definición clínica nos dice que necesitas 3 o más para cumplir el criterio de la condición. ¿Cuáles son esas enfermedades o esos componentes? Primero, la obesidad, que tengan un índice de masa corporal por encima de 30, ¿cierto? Principalmente obesidad central, obesidad en la parte abdominal. El perímetro abdominal aquí es muy importante. Si ven, es como parte de uno de los criterios. Este perímetro abdominal en los hombres debe ser menor de 94 y en las mujeres menor de 80. Otra condición es la hipertensión. Otra sería la alteración del metabolismo de la glucosa, no necesariamente diabetes, sino cualquier, una intolerancia a los carbohidratos, una resistencia a la insulina. Estos también hacen parte de esta definición clínica. Las dislipidemias, sean combinadas o una solita. ¿Cuáles son las que más nos interesan? Tener un LDL alto, un HDL bajo y unos triglicéridos altos. Si yo tengo esas tres, voy sumando cada vez más a enfermedad cardiovascular, ¿sí? Todos los estados protrombóticos o proinflamatorios, un infarto agudo del miocardio o que haya tenido un, un ictus o cualquiera de estas condiciones, es importante tenerlo en cuenta porque a medida que esto pase más, quiere decir que tengo mayor inflamación en mi cuerpo, ¿cierto? Un paciente anticoagulado, un paciente que necesita tomar aspirina, todas esas condiciones van sumando para el pronóstico de la condición. Entonces, vamos a mirar un poquito en esta imagen les pongo como todas aquellas células o elementos que tienen que ver con el proceso de inflamación, porque el síndrome metabólico, una de las fisiopatologías, es que es una inflamación crónica de bajo grado, ¿cierto? Sostenida en el tiempo, donde se liberan citoquinas como el factor de necrosis tumoral alta, la interleucina 6, que son muy, muy inflamatorias. Esto reduce la secreción de adiponectina. Acuérdense que esa adiponectina es en el hígado la que nos ayuda a mejorar esa sensibilidad a la insulina. Entonces, si yo no tengo adiponectina, voy a tener mayor resistencia a la insulina. ¿Sí? Em, la resistencia a la insulina me va a llevar a una hiperinsulinemia, ¿cierto? A una lipogénesis hepática y me puede llevar a un hígado graso o a una cirrosis no alcohólica, que es una de las complicaciones que tiene el síndrome metabólico. Hay disfunción del tejido adiposo, entonces las células, los adipocitos, empiezan a hipertrofiarse, se liberan todos esos ácidos grasos libres y los endocannabinoides locales activan los macrófagos proinflamatorios, ¿cierto? Entonces, otra vez vuelve el círculo. Hay inflamación sostenida de bajo grado, aumenta el estrés oxidativo, aumenta la resistencia a la insulina de forma periférica, entonces sigue el círculo. Ahora, a partir del estrés oxidativo, que también nos genera una disfunción mitocondrial, ¿qué va a hacer eso? Que haya muchas especies reactivas de oxígeno, la célula, la mitocondria, perdón, no funcione bien
Y todo esto va a hacer que la insulina nuevamente no se pueda aprovechar de la mejor manera. Y el desbalance neuroendocrino es donde se pierde la sensibilidad a la leptina, a la insulina, se activa descontroladamente el eje hipotálamo hipófisis adrenal, ¿cierto? Esto eleva el cortisol, se perpetúa las ganas de comer, el apetito, se perpetúa el estrés y empieza a almacenarse mucha más grasa en nuestros adipocitos, en nuestras zonas grasas. Entonces, miren que la fisiopatología del síndrome metabólico es un círculo vicioso. Cada una de ellas lleva a la siguiente. Y la forma de controlarlas, yo creo que la mejor forma es controlando la inflamación crónica de bajo grado, que en realidad es una de las cosas que también te ven todas las enfermedades crónicas. Yo siempre les hago el repaso de qué compone el sistema endocannabinoide. Hoy lo voy a hacer muy rapidito, si de pronto tienen alguna duda de eso, en nuestras otras charlas que están en el canal de YouTube, está más descrito todas las partecitas del sistema endocannabinoide. Hoy les voy a mencionar rápidamente para que las recordemos, ¿cierto? Son 4 componentes del sistema endocannabinoide. Recuerden que es un sistema celular, es pequeñito, microscópico, no se ve, y las células no están en todas las células, pero sí están en todos los órganos y sistemas. Listo. Sus 4 componentes son primero todo lo que son los ácidos grasos que están en la membrana celular, ¿cierto? Los precursores, ácido araquidónico, EPA, DHA, y las enzimas de producción de endocannabinoides, ¿sí? El componente número 2 son los endocannabinoides, los más conocidos y trabajados son anandamida y 2-AG. Así quiero que recuerden y tengan presente que hay otras moléculas que las vamos a ver ahorita más adelante, hay otras moléculas similares a los endocannabinoides que no son endocannabinoides porque no tocan directamente los receptores CB1 y CB2, pero sí tocan otros receptores que ayudan en el control de, de todo el sistema, como la palmitoyletanolamida, que ahorita la vamos a ver, que incluso ahorita hay muchos estudios donde la están dando como medicina para muchos procesos inflamatorios. El componente número 3 son los receptores cannabinoides, que son el receptor CB1 y el CB2, ¿sí? Pero hay muchos otros receptores que se tocan dentro del sistema. Los GPR55, súper importantes en inflamación, los receptores vaniloides, que también me ayudan en el proceso inflamatorio, los de serotonina, también están los PPAR, alfa y gamma, que también están muy involucrados en todo el proceso de los adipocitos y de la gestión de la grasa y la energía. Y el componente número 4, que son esas escobitas o esas enzimas que van a degradar los endocannabinoides para poderlos volver a utilizar. Entonces, aquí son los 4 componentes a grandes rasgos. ¿Qué tiene que ver entonces el síndrome metabólico con el sistema endocannabinoide? Para uno de pronto es como un poquito difícil de pensar que esas dos cosas tengan que ver, pero si ustedes mantienen la premisa de que el sistema endocannabinoide es el regulador del cuerpo, pues está en todo. Y miren, a nivel del sistema nervioso central, en el hipotálamo, el receptor CB1 estimula el apetito y la ingesta de alimentos. Por eso, cuando tenemos dosis medianas de THC, por ejemplo, se estimula mucho nuestro apetito y nos da el monchis que llamamos, ¿sí? ¿Qué consecuencia hay cuando está desregulado? Pues hay una hiperactividad del sistema endocannabinoide, va a haber una hiperfagia y eso nos puede llevar a un aumento de peso. En el tejido adiposo, en la parte ya periférica, también tenemos sistema endocannabinoide y receptores CB1 y CB2. En el tejido adiposo, el CB1 promueve el almacenamiento de la grasa y la diferenciación de los adipocitos. Si está irregulado, entonces hay una activación excesiva, hay una adipogénesis excesiva y una resistencia a la insulina. Entramos en el círculo vicioso que les comentaba anteriormente. A nivel hepático, el CB1 regula la lipogénesis y la gluconeogénesis. Si está irregulada, una sobreestimulación y puede haber una esteatosis hepática.
En el músculo esquelético modula la captación de glucosa y la oxidación de ácidos grasos, y cuando está desregulado hay una disfunción y esto genera menor sensibilidad a la insulina. Y en el páncreas influye sobre la secreción de la insulina y cuando está desregulado hay una activación crónica y esto lleva a una disfunción de las células beta y a la disminución de la producción y de la secreción de la misma insulina. Entonces, cuando uno ve todo esto, uno dice, ay, qué pucha, activar el receptor CB1 como que no es tan bueno para el síndrome metabólico, ¿cierto? Ya vamos a mirar. Resulta que este es un articulito donde está toda esta información que ven acá. Nos hablaba como del potencial terapéutico que tienen los cannabinoides en el síndrome metabólico y en la neuroinflamación. Entonces, miren acá, la activación del sistema endocannabinoide a nivel central produce recuerden que en casi todas las células están los receptores CB1 y CB2. En el cerebro, por el sistema nervioso central, es donde más presencia tienen, pero en el periférico también. Entonces, a nivel del sistema nervioso central, en los astrocitos hay CB1 y CB2, en la microglía hay CB1 y CB2, y en las neuronas hay CB1 también. Y en algunas puede haber CB2, aunque todavía eso no está como tan bien determinado. ¿Qué hace esto en el cerebro? Me dan ganas de comer y me disminuye la inflamación. Por eso utilizamos cannabinoides, por ejemplo, en convulsiones agudas para quitar esa neuroinflamación en ese momento. ¿Listo? Y a nivel periférico, miren esto, en el músculo hay CB1. En el músculo hay CB1, ¿y qué pasa cuando se activan? Se disminuye la sensibilidad a la insulina. En el intestino disminuye la motilidad, por eso cuando tomamos cannabis nos da un poquito de estreñimiento. En el hígado aumenta la lipogénesis, aumenta la grasa hepática y aumenta la insulinemia. En el tejido adiposo hay CB1, aumenta la inflamación, disminuye la adiponectina. Y en los neutrófilos, que es la parte más inflamatoria, recuerden que los receptores CB2 están más hacia esa parte inflamatoria, cuando se activan se disminuye la inflamación. Entonces, miren, aquí están. Para complementar, recuerden que en el páncreas y desde el estómago tenemos también dos hormonas muy importantes que son la grelina y la leptina, que son las que, según la situación, nos van a ayudar o a tener más hambre o a disminuir esa sensación de necesitar comer. Resulta que hace ya varios años, en el 2005 más o menos, empezaron a hacer unos estudios con unos cannabinoides sintéticos. Les voy a hablar de este es Rimonabant, es un cannabinoide sintético hecho en un laboratorio que era un antagonista completo del receptor CB1, ¿sí? Por eso yo les decía ahorita que es que uno ve como todas esas acciones del CB1 y uno dice, ay, pues madre, entonces está mal consumir cannabinoides porque todo lo que me activa en el síndrome metabólico. Sí y no, y ya van a tener la respuesta. Ellos creían, cuando hicieron el estudio, que si bloqueaban completamente el receptor CB1, solamente se iba a afectar la parte periférica de la acción del mismo. Pero es que acuérdense que miren dónde está el receptor CB1, está en el sistema nervioso central. Y en otras clases hemos visto que nos sirve mucho para el control de la ansiedad, de la depresión, del autismo, de otras condiciones, de la migraña, de otras condiciones que tienen que ver más con el sistema nervioso central. Entonces, en el 2006 ellos hicieron los estudios, en los ratoncitos les funcionó muy bien, tenían los grupos, los ratoncitos les hacían una ingesta hipercalórica, los ponían en obesidad, les daban el rimonabant y efectivamente disminuían su grasa abdominal, su índice de masa corporal, pues su tamaño, y se les quitaban la hipertensión, la diabetes, les mejoraba el perfil lipídico y empezaron a hacer estudios más avanzados, llegaron a hacer los estudios completos en humanos y los sacaron al mercado entre el 2006 y el 2008. Pero resulta que en el 2008 la FDA
empezó a ver los registros del aumento de los efectos adversos psiquiátricos que tenía este medicamento, este antagonista completo. Les daba ansiedad, depresión, mayor intento, pues mayor cantidad de intentos de suicidio. Entonces la FDA dijo, no, esta molécula no va más y la suspendieron. Esto se la comercializaron por allá en Europa, en España y en otros países cercanos, y en el 2008 ya la sacaron del mercado porque, claro, según la fisiopatología, tocó todos estos receptores, evitó que se hicieran otras funciones importantes que tiene el CB1 y ahí mal. Listo. Entonces, miremos un poquitico qué más pasa dentro de las células, dentro de nuestro sistema nervioso central con respecto al receptor CB1, al sistema endocannabinoide y los neurotransmisores, que también son parte importante de mi motivación para conseguir la comida. Recordemos que nuestro sistema de recompensa, que está ubicado en varias partes, pero principalmente en el área ventral segmental, ahí que es todo el sistema dopaminérgico, vamos a tener el sistema endocannabinoide también funcionando. Esta imagen de aquí es muy bonita porque aquí con esto les explicamos cómo se da la neuromodulación con la planta de cannabis, con el THC y con el CBD. Entonces vamos a intentar volverlo a explicar aquí en este espacio sináptico. Esta sería la neurona presináptica. Esta es la neurona postsináptica. Y vamos a ver cuáles son los pasos que ocurren para hacer una modulación del sistema endocannabinoide. Entonces, en mi presináptica tengo un neurotransmisor, una vesícula, hubo algunas acciones celulares que abrieron los neurotransmisores, por decir algo, el glutamato, que siempre es el ejemplo que les ponemos. Se abrió el neurotransmisor del glutamato y de la presináptica pasa a la postsináptica, se acopla el receptor del neurotransmisor y esto desencadena una serie de funciones celulares. Por ejemplo, se activan las enzimas que forman los endocannabinoides. ¿Por qué? Porque acuérdense que este aguacero no puede ser constante. Yo necesito algo que me diga, hey, ya, cálmate de glutamato, no vengas tanto, no saltes, no saques tantas moléculas. Entonces, se empiezan a formar los endocannabinoides, anandamida y 2-AG. Esto pasa en la neurona postsináptica. Como esto es grasita, la grasita se difunde a través, se abre simplemente y pasa de la postsináptica al espacio sináptico y en la presináptica se conecta con el receptor CB1. Y miren qué pasa acá cuando yo me uno aquí al receptor CB1. Esta la explica un poco mejor. Se activan los canales de potasio, se bloquean los canales de calcio. Si se bloquea el canal de calcio, ya no se abre la vesícula del neurotransmisor y así hago que el neurotransmisor se regule, ¿sí? Luego de que hay esta regulación, se activan las enzimas de degradación, la anandamida se devuelve a la neurona postsináptica y la hidrolasa de ácidos grasos la destruye y la recicla. Y en la neurona presináptica, la monoacilglicerolipasa coge el 2-AG, lo degrada y lo recicla. Entonces, más o menos esto es lo que pasa, pero resulta que no pasa con todos los neurotransmisores. Con el único que no lo hace es con la dopamina hace todo lo contrario. Entonces, si yo bloqueo el receptor CB1 completamente, si lo bloqueo, no tengo dopamina. Y si no tengo dopamina, no tengo placer por la vida. Entonces, puedo ir flaco por la vida, pero sin ganas de vivir. Listo. Esta es una de las cosas por las que el Rimonabant pues, no funciona. ¿Sí? Ahora, para entender por qué el sistema endocannabinoide, que es un sistema tan maravilloso, cuando vemos toda esa información, decimos, pucha, no puedo entonces activar el receptor CB1 porque entonces me voy a volver gordo, me voy a poner en síndrome metabólico, diabetes, hipertensión, me va a dar de todo eso. Y de eso se aprovecharon algunas personas para sacar unos estudios
que hicieron mucho terrorismo entre las personas. Pero miren esto, después de lo que les hablé ahorita, que fue por allá en el 2008 más o menos, este estudio es del 2000, aquí no lo tengo, pero es como del 2017, y aquí los autores nos explican lo siguiente. Resulta que nosotros en el transcurrir de los años hemos tenido una evolución de las fuentes de energía que tomamos del medio ambiente. Cuando éramos por allá en Australopithecus, hace más de 4 millones de años, resulta que nosotros éramos cazadores y éramos recolectores. Y nos íbamos moviendo de un lugar a otro ya cuando se acababa la disponibilidad del alimento, cuando ya no había animales ni habían cosas que recolectar, nos movíamos hacia otro lugar y así nos íbamos yendo. En la evolución, hace más o menos unos 10.000 años, resulta que el ser humano dijo, no, yo necesito estar en un solo lugar, se empezó a establecer y empezó a formar granjas, a tener la comida mucho más disponible, cada vez que tenía ahí sus cerdos, sus vacas, sus gallinas, entonces tenía huevos disponibles todos los días, carne todos los días, arroz, las cosechas, todo. Entonces ya era mucho más fácil eh, la adquisición de la comida. Y cuando nos vamos un poquito más adelante, ¿cierto? Vemos que cuando se inventó el refrigerador, pues ya simplemente nosotros podíamos tener toda esa comida, ya no se nos dañaba, la metíamos a la nevera y teníamos disponibilidad de comida siempre. Hoy en día, todo el tiempo tenemos disponibilidad de comida. Igual, si usted no tiene en su casa, simplemente coge el celular, llama y le traen a la casa. Entonces, todo el tiempo tenemos disponibilidad de comida. Y esto porque es importante, porque resulta que el receptor CB1 es la piedra angular de algo que se llama exostasis. Y aquí lo vamos a mirar. Hay dos formas de conseguir la energía para nuestro cuerpo o de guardar la energía en nuestro cuerpo. Están la endostasis y la exostasis. Esas dos viven al mismo tiempo en nuestro organismo y el sistema endocannabinoide está encargado también de regular cuándo va una y cuándo va la otra, ¿sí? También tiene mucho que ver con nuestra genética, con nuestra epigenética, entre otras cosas. Entonces, miremos acá. Cuando estábamos por allá en el Australopithecus, necesitábamos tener exostasis. ¿Qué es eso? Que es la acumulación de reservas energéticas para necesidades futuras. Yo no sabía si ese león, no sé si es el león, ese cerdito que me estaba comiendo hoy, lo iba a poder encontrar mañana. Entonces yo ese día tenía que comer toda la carne que pudiera para guardar en mi cuerpo hasta que pudiera volver a comer, porque la comida que quedaba ahí pues iba a dañar y no la iba a poder utilizar. Entonces ellos en exostasis comían cuando había alimento disponible, ¿cierto? Y los estímulos de la ingesta y la acumulación de la energía tenían que ver con estímulos externos del ambiente diferentes a lo que yo tengo por dentro. Pues cuando estábamos aquí era muy bueno porque cuando venía la época de escasez, pues yo tenía tanta comida dentro de mí que no me moría. En cambio, la endostasis, que es como solamente cuando tengo hambre, ¿cierto? Satisfago las necesidades inmediatas de hoy. Cuando yo tenía la comida disponible, pues claro, solo como lo que voy a tener, pero cuando llegaba la época donde no había nada, yo ya no tenía reservas en mi cuerpo, entonces me podía morir. ¿Qué pasa? Que es que el ambiente de hoy en día es muy diferente. Todo el tiempo tenemos comida disponible y nuestro sistema a veces está en exostasis o a veces está en endostasis o tenemos periodos. Hay épocas de la vida donde uno está muy exostótico y hay otras donde está muy endostático. Entonces, eso es importante saberlo y conocerlo para poder entender por qué el sistema endocannabinoide y el receptor CB1 ahí tienen ese papel tan crucial. ¿Qué necesitamos hacer nosotros? Controlar todos esos estímulos que hay de afuera que me estimulan la exostasis para yo poder decir, no, ya estoy lleno, ya no lo voy a dejar ahí, no voy a comer más
y entender que si algún día vuelve a haber otra pandemia y nos tenemos que quedar encerrados en la casa sin poder tener alimento, no nos vamos a morir tan rápido porque ahí nuestro sistema de exostasis va a empezar a actuar. Listo, espero haber sido un poquito claro. Bueno, miren todas estas funciones que tiene el receptor CB1. Miren qué pasa acá con todo el sistema exostático, ¿cierto? Que cuando están en acciones coordinadas se aumenta el almacenamiento de energía. Entonces, ¿qué hace mi cerebro? Aumenta la sensación de hambre, la necesidad de comer, pero miren aquí qué más hace este CB1. Disminuye la motilidad gastrointestinal según el vago. Si yo lo bloqueo, puedo tener diarrea. Disminuye la ansiedad, el dolor y el miedo. Si yo lo bloqueo, no controlo mi ansiedad, voy a tener mucho dolor y mucho miedo. Entonces, cuando yo voy a tomar esa decisión de bloquear completamente o no un receptor, tengo que tener en cuenta todas estas cosas. Mire qué hace en todos los órganos de los sentidos, aumenta la visión, aumenta la percepción del olor, el sabor dulce. Si lo bloqueo completamente, las cosas ya no me saben rico, ya no me huelen rico, ¿sí? No puedo ver en la noche. Miren, esta es la razón por la que nos disminuye las náuseas, disminuye la motilidad em, del estómago, ¿cierto? Por aquí aumenta la secreción de insulina, disminuye el estrés oxidativo. Entonces, cuando yo lo bloqueo, puedo llevar a esas acciones contrarias que tampoco son buenas. Por eso todo necesita ser un equilibrio. No todas las funciones del CB1 se deben bloquear y lo que hay que buscar es esa homeostasis, ese equilibrio, balance entre uno u otro. Entonces, bueno, hay otra razón o otro componente importante, aparte de lo que ya vimos de cómo pasa la regulación del sistema endocannabinoide en el cerebro, en el tejido periférico, ya sabemos que es endostasis y exostasis. Esta es otra vía por la cual el sistema endocannabinoide o el endocannabinoidoma tiene un papel importante en el control de lo que es el síndrome metabólico. ¿Qué es el endocannabinoidoma? Incluye toda la parte central, tejidos periféricos, gastrointestinal, sistema gastrointestinal, microbiota y el tejido adiposo. Todo eso es endocannabinoidoma. Cuando yo tengo unas dietas altas en grasas, lo que voy a hacer es promover el aumento de la sensación de comer, las ganas de comer, perdón, aumentar el eje HPA, disminuir la actividad simpática, disminuir el gasto energético, aumentar la acumulación de grasas, vamos a todo lo que es exostático, ¿cierto? Disminuir la utilización de glucosa, disminuir la sensibilidad a la insulina y disminuir la función de las células beta. ¿A qué me va a llevar eso? A obesidad, prediabetes, diabetes, esteatosis, aterosclerosis, enfermedad renal, cardiovascular, infartos, etcétera, ¿sí? Y también con la dieta occidental que tenemos ahorita, toda nuestra microbiota está completamente disbiótica. No tenemos un buen equilibrio en esa microbiota y ahí en todas las vellosidades del intestino también hay sistema endocannabinoide, es el que nos ayuda en la permeabilidad del intestino. Si eso está irregulado, va a haber permeabilidad, síndrome de mala absorción, enfermedad de intestino irritable, etcétera, etcétera. Y todo eso va haciendo un círculo vicioso, ¿sí? Miren que también a medida que yo estoy en el sistema nervioso central, hay por vía vagal, una regulación de la orexina, ¿cierto? Lo que les decía también de la leptina y la grelina, que también tienen que ver mucho con este tejido adiposo, ¿sí? A medida que yo aumento el tejido adiposo, hay una disregulación de la secreción de la leptina, ¿sí? Entonces yo voy a tener eso como que si quiero comer, no quiero comer, y va a haber toda esa disregulación que va a hacer que yo tome más alimentos, que no es bueno, que salte en grasa, que salte en carbohidratos,
y me llevo otra vez daño a mi microbiota y sigue el círculo vicioso. Entonces, miren que hicieron en este estudio, además de que describieron todo esto, ellos encontraron que en las personas con sobrepeso, con obesidad, con síndrome metabólico, ellos tenían una expresión más alta de los receptores CD1 periféricos, principalmente. Es como si el sistema endocannabinoide dijera, estoy inflamado, necesito que me manden algo para este receptor, ¿sí? Y también aumentaban la producción del 2-acilglicerol. ¿Qué pasa? Que cuando yo modulo el sistema endocannabinoide, pongo prebióticos, probióticos, ¿cierto? La sensibilidad a la insulina aumenta, la expresión del receptor CB1 disminuye y también disminuye la secreción de los endocannabinoides, anandamida y 2-AG, pero el 2-AG es el que más está relacionado con esto, ¿sí? Y hablan de una bacteria, un comensal muy interesante que es la Kermansia mucinífera, que es la Kermansia mucinífera, que lo que hace es precisamente apoyar todo ese proceso de mejora de la microbiota para que el síndrome metabólico disminuya. Entonces, miren que hay muchas partes por las que yo puedo ir a regular ese sistema para atacar el síndrome metabólico. Vamos a hablar de la actividad física. La piedra angular del manejo del síndrome metabólico siempre va a ser dieta, ejercicio y salud mental, ¿sí? Este estudio nos muestra cómo cuando yo hago actividad física puedo modular mi sistema endocannabinoide, ¿cierto? ¿Qué pasa? Miren acá. La actividad física, los efectos que tiene, aumenta la anandamida, ¿sí? Que se va a pegar al receptor CB1 como un agonista parcial y un agonista de los receptores vaniloides y de los receptores TIPAR, alfa y gamma. Acuérdense que estos receptores TIPAR, alfa y gamma tienen mucho que ver en todo lo que es el metabolismo de las grasas y de la inflamación. Entonces, si bien ya vimos que con el receptor CD1, activándolo, puede haber una serie de eventos. Recordemos que ese mismo también puede hacer otras activaciones de los receptores TIPAR, de los vaniloides, de otras cosas. Cuando yo doy, miro todo ese contexto, empiezo a pensar, ¿será entonces que en el síndrome metabólico lo más probable es que las dosis altas de THC no sean tan buenas y que yo necesite mayor cantidad de CBD, que es el modulador alostérico negativo del receptor CB1, es decir, controla su función, o de un antagonista que no sea tan fuerte como el rimonabant, que pueda modular esa actividad, ¿sí? Entonces, hacia allá vamos. Pero mire qué pasa con la actividad física. Disminuye la resistencia a la insulina, aumenta la sensibilidad a la misma, aumenta la lipólisis, disminuye la lipogénesis, disminuye la resistencia a la leptina, disminuye la inflamación y disminuye el estrés oxidativo. Si esto lo mezclamos con otras técnicas terapéuticas como la ozonoterapia, como la buena alimentación, como los campos magnéticos y otras cosas, vamos a tener un mejor resultado. ¿Qué nos ayuda también a mirar esta parte? Que toda la actividad física me va a disminuir la carga socioeconómica de estos pacientes que tienen trastornos metabólicos al ser una enfermedad prevenible. Este es el estudio que más me gustó y que es el más reciente y es el que le pone a uno la mente, le vuela la cabeza. En este estudio, que fue hecho ahorita en el 2025 en Estados Unidos, ellos empezaron a evaluar el efecto terapéutico que podría tener la tetrahidrocannabivarina, o sea, el THCV, en la pérdida de peso y en el síndrome metabólico. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron el estudio era controlado, controlado con placebo, doble ciego, ¿sí?
Cogieron 44 sujetos, ellos tenían unos criterios de inclusión, los que cumplieran pues los ingresaban al estudio y los que no, los sacaban. Fueron en total 31 mujeres y 13 hombres. Al principio ellos tenían un número un poquito mayor de sujetos, pero hubo algunos que se salieron del estudio porque se mudaron de casa, porque no contestaban, en fin. Al final fueron esos 44. Y la edad promedio que tenían eran unos 51 años. ¿Qué querían evaluar ellos? Ellos querían mirar si la combinación de tetrahidrocannabivalina, o sea, THCV y CBD en tres grupos diferentes podría dar resultados diferentes y si eso era eficaz para perder peso. Entonces dividieron los 44 sujetos en tres grupos. El grupo A tenía una dosis baja, tenía THCV 8 miligramos y CBD 10 miligramos. El grupo B tenía una dosis más alta, THCV 16 miligramos y CBD 20 miligramos. Y el grupo P, que era el grupo placebo, ellos armaron los grupos a ciegas y tampoco sabían a qué grupo le tocaba qué. Entonces, ¿cómo hacían para que no se dieran cuenta? Porque claramente el cannabis tiene un sabor que uno reconoce. Lo que hicieron fue en unas tiritas como adhesivas en las mucosas, ponían menta y la medicina, el THCV y el CBD, ¿cierto? Ellos se hacían la dosis una vez al día, se ponían su medicina una vez al día y lo hacían 90 días seguidos. Ellos tenían unos recordatorios, les enviaban los mensajes de recordatorio y los pacientes devolvían el mensaje cuando ya habían tomado la dosis. ¿Qué más hicieron ellos para mirar cómo era esa eficacia? En el día cero los pesaron, los midieron, les tomaron exámenes, un perfil lipídico, una glicemia en ayunas y otros paraclínicos, incluso fosfatasas y estos otros exámenes que no tenían mucho que ver, entre comillas, con el síndrome metabólico, más con el hígado graso, pero hicieron todos los estudios en el día cero y en el día 90. Y además los pacientes llevaban un diario donde ellos ponían todos los efectos secundarios que pudieran obtener de la medicina. Sin embargo, efectos secundarios, y no, solo hubo como una persona que dijo que cuando se tomó la medicina se había sentido un poquito mareado. Y cuando revisaron, era el paciente que tenía la dosis más alta de THCV y TBD. ¿Sí? Probablemente hizo una vasodilatación, se le bajó un poquito la presión y eso pudo haber pasado. De resto, ninguno dijo que tenía efectos secundarios graves. ¿Qué vieron ellos en los resultados? El uso de la tirita que les contaba, oro mucosal, que tenía THCV y CBD, se asoció con una pérdida de peso estadísticamente significativa en los dos grupos que tenían la medicina. En promedio perdían de 2,5 a 4 kilogramos. Lo mismo pasaba con las disminuciones del perímetro abdominal. En esos dos grupos, en el A y en el B, hubo una disminución de 2 a 5 centímetros aproximadamente. Disminuyeron la presión arterial sistólica en aproximadamente 10 milímetros de mercurio. El colesterol total bajaba entre 8 a 14 unidades, el LDL 7 a 15 unidades y aumentaba el HDL muy poquitico, 1 o 2 unidades. Entonces, en donde más se vio el impacto fue en la pérdida de peso, en el perímetro abdominal y en la disminución de la presión arterial sistólica. ¿Qué concluyeron ellos entonces? Que la dosis diaria de THCV en 16 miligramos y CBD en 20 miligramos fue superior para la pérdida de peso en comparación con la dosis diaria, que era menor de 8 y 10. ¿Cierto? Ambos grupos mostraron diferencias estadísticamente significativas en comparación con el placebo. Los resultados de este estudio concuerdan con unos estudios previos que no fueron publicados sobre un extracto de cáñamo que tenían también con porcentajes de THCV, TBDV y TBD. Resulta que también en esos estudios que habían de antes, habían otras moléculas que también les interesaban, como el CBD ácido. También encontraron que el CBD ácido tenía una disminución en
en el peso de las personas, pues de las personas, no de las ratitas, porque es un estudio en animales. Entonces, ahí se van viendo todas las moléculas que pueden tener más que ver con esta pérdida de peso. Tetrahidrocannabivarina es una molécula súper excelente. Nosotros acá en Curativa la hemos tenido buenos resultados. Lo que pasa es que es muy difícil de conseguir. Y el CBD claramente aquí es 100% indicado. En estos pacientes vamos a utilizar extractos que tengan predominancia a CBD. Miren el dashboard de los estudios que se han hecho hasta ahora en cuanto a síndrome metabólico. No son solo esos que les mostré, esos eran de los más interesantes, sino que hay en total 293 estudios. Y miren, hay un metaanálisis clínico, hay 9 ensayos clínicos doble ciegos, 18 ensayos clínicos, 40 metaanálisis, 23 estudios en animales y 6 estudios de laboratorio. Aquí lo que están buscando ahorita, como en los laboratorios, en la industria, es encontrar un bloqueador neutro, que ya por ahí hay un estudio con eso, un bloqueador neutro del receptor CB1, es decir, que no sea tan radical, para que tenga pues como esos buenos resultados. Definitivamente hasta ahorita lo que hay, lo que funciona mejor es el modulador alostérico negativo y el THCV, que es agonista antagonista, principalmente antagonista, pero es parcial, entonces él no se queda ahí pues bloqueando el receptor, sino que por eso le da ese equilibrio y ha funcionado también. En la gran mayoría, en el 78% de los estudios, han tenido resultados positivos. Como les decía claramente, es el quimiotipo 3 el que más se utiliza. En quimiotipo 1, lo más probable es que esto haya tenido que ver con tetrahidrocannabivarina, porque ella también sale positiva en los exámenes de THC, porque es una molécula químicamente similar. Entonces ahí yo me quedaría como un poquito con la duda. ¿Dónde se han hecho estos estudios? Principalmente en Estados Unidos, pero también en Italia, en Canadá, en España, en en Irán hay unos estudios muy lindos, muy interesantes. Todos han sido en laboratorio, en ratitas, pero estamos yendo hacia un futuro muy prometedor. Aquí les traigo como unos puntos como claves o de resumen para que tengan en cuenta de las conclusiones de estos que les mostré, estos estudios que les mostré y otros muchos que habían ahí en el repertorio, pero pues que no los puedo traer todos acá. Entonces, miren, primero, el sistema endocannabinoide y el endocannabinoidoma desempeñan un papel fundamental en el metabolismo, el dismetabolismo y la microbiota intestinal. ¿Qué pasa con eso? Pues hace que esto sea un blanco terapéutico interesante. ¿En dónde tengo que trabajar? Microbiota intestinal, endocannabinoidoma, que ya vimos de qué está compuesto. Los datos acumulados muestran que la activación del sistema endocannabinoide y de los endocannabinoides puede producir. Y acuérdense que los endocannabinoides no son solamente anandamida y 2-AG, sino también está la palmitoyletolamida y hay otros similares a él que ayudan en este proceso metabólico. ¿Y qué hacen? Mejora la función metabólica, reduce la resistencia a la insulina, reduce la obesidad, mejora los parámetros lipídicos y glicémicos, reduce los niveles de insulina en ayunas y de glicemia en ayunas, reduce la inflamación pancreática, la disfunción autoinmune, tiene efectos antioxidantes y reduce comorbilidades de la diabetes como la cardiopatía, la obesidad, la hipertensión y las neuropatías. Los datos revelan que las modificaciones en el estilo de vida, el que les mostré del ejercicio, el ajuste de los diversos factores nutricionales, que no tenga ingesta alta de grasa, dietas hipercalóricas y que haga un buen ejercicio físico, según la edad que yo tenga, son las intervenciones de primera línea recomendadas. Eso no va a cambiar. ¿Qué es lo primero que yo hago para modular mi sistema endocannabinoide? Comer bien, hacer buen ejercicio, tomar el sol, tomar agua, tener salud mental, meditar, orar o lo que cada uno quiera hacer, pero esos estilos de vida son los primeros que tengo que modificar en mi paciente.
y son los que más van a modular el sistema endocannabinoide. ¿Listo? El uso de terapias basadas en cannabinoides puede presentar unas estrategias de tratamiento muy novedosas y emergentes para el síndrome metabólico. Nos faltan estudios, sí, pero hay unos resultados muy prometedores. Algunos de los cannabinoides y endocannabinoides más prometedores son los antagonistas parciales del receptor CB1, el agonista antagonista. Estos antagonistas parciales del CB1, por ahora lo que he leído solamente son hechos en el laboratorio. El agonista antagonista es el THCV que les mencionaba. Y los moduladores alostéricos negativos, pues que es el CBD claramente, es la madre de ellos. En un ensayo clínico doble ciego se reporta que esta molécula, que es hecha en un laboratorio, INB-202, es un bloqueador, un antagonista parcial del receptor CB1, es bien tolerado y produce una rápida pérdida de peso. Este estudio apenas está en animalitos, en ratitas, y a la misma vez mejora varios indicadores del síndrome metabólico. Entonces ahí van en ese desarrollo. También que el THCV y el CBD son prometedores en la promoción de la pérdida de peso y el tratamiento potencial de la diabetes mediante la regulación de los niveles de glucosa en sangre, la supresión del apetito, la mejora de la función de las células beta pancreáticas y la promoción de la pérdida de peso. Les mostré en el estudio que vimos anteriormente. En ratones, el metabolismo lipídico relacionado con la enfermedad del hígado graso no alcohólico se mejora con el THCV, pero todavía nos faltan más estudios, pero eso es lo que va mostrando hasta ahora. El DHA y el EPA reducen la hiperactividad de los endocannabinoides. Si yo tengo buenos precursores, pues mis endocannabinoides van a ser bien modulados. ¿Sí? En pacientes obesos y por lo tanto se pueden mitigar algunos aspectos del síndrome metabólico. ¿Sí? Las moléculas similares a los endocannabinoides que les mencionaba, la OEA y la PEA, el palmitoiletanolamina, la otra no me acuerdo el nombre exactamente, tienen un papel crucial al interactuar con los receptores PPAR alfa y gamma, al igual que lo hacen el CBD y el CBD-V. Y la quermancia mucinífera aumenta la sensibilidad a la insulina en estos pacientes con obesidad y con síndrome metabólico e incluso pues en personas que no lo tienen. Tener quermancia es un factor protector cardiovascular. Recuerden, si no sabemos por dónde empezar con nuestro paciente, inicien modulando el endocannabinoidoma. Muchas gracias. Aquí nos pueden seguir en nuestras redes sociales.